Hoy nos adentramos en un tema que ha fascinado y dividido a la humanidad durante 2000 años, la figura de Jesús de Nazaret. ¿Quién fue realmente? ¿Un maestro espiritual? ¿Un líder revolucionario? ¿O tal vez ambas cosas? Para ayudarnos a desentrañar este enigma, contamos con un invitado excepcional, el historiador, licenciado en filosofía, filología clásica y bíblica trilingüe español Antonio Piñero, autor del libro Aproximación al Jesús histórico. Antonio Piñero es especialista en el estudio del Jesús histórico, el judaísmo previo al cristianismo y los orígenes del cristianismo primitivo. Es considerado una de las principales autoridades a nivel mundial en Nuevo Testamento y cristianismo temprano. Piñero ha dedicado su carrera a una exhaustiva labor académica y de divulgación. Ha traducido al español todos los evangelios conocidos, tanto canónicos como apócrifos, desde sus lenguas originales, destacándose por abordar estos textos desde una perspectiva laica y académica. Además, su interpretación del Jesús histórico como un líder religioso judío, cuyo mensaje fue transformado en un mito tras su muerte, ha sido ampliamente difundido y debatido. Su producción literaria incluye 52 libros, numerosos artículos científicos y traducciones que han enriquecido el estudio del cristianismo primitivo. Piñero ha sido galardonado con el premio Tritemius y es conocido por su enfoque crítico y metodológico que separa la visión religiosa de la histórica, lo que le ha valido tanto elogios académicos como críticas de sectores religiosos. Su obra se caracteriza por una rigurosa búsqueda de la verdad histórica detrás de los textos que moldearon una de las religiones más influyentes del mundo. Hoy nos guiará en un viaje fascinante para comprender al Jesús histórico más allá de los mitos y las interpretaciones teológicas. En un tiempo donde la fe y la razón a menudo se perciben como opuestos, la figura de Jesús representa un puente entre ambos mundos. Su impacto histórico trasciende la espiritualidad para influir en la ética, la cultura y la política de nuestra civilización. ¿Qué podemos aprender hoy de esta figura tan compleja? ¿Y cómo nos ayudan los métodos históricos a redescubrir sus verdaderos matices? Estas son solo algunas de las preguntas que abordaremos en el día de hoy. Prepárense para una conversación que promete desafiar nuestras percepciones y arrojar luz sobre una figura cuya influencia resuena aún en nuestros días. Bienvenido a Séptimo Laberinto, profesor Piñero. Y bueno, quiero preguntarle lo primero, profesor. Todo el mundo se pregunta, usted en muchas de sus obras aborda a ese Jesús desde una perspectiva histórica. ¿Qué método usted utiliza? Claro, uno leyendo los libros los conoce, pero para el que no conoce sus libros, ¿qué método utiliza usted para separar el Jesús histórico del Jesús teológico y qué dificultades enfrenta ese proceso? Bueno, pues brevemente el tema que toca es fundamental y muy difícil. Lo primero que hay que hacer es discutir con algunas gentes que existen. Esas gentes, a pesar de que no son demasiados los científicos, lo primero es interpretar todos los textos antiguos para ver que el Jesús histórico existió realmente, es decir, que no es un mito. Yo para eso siempre he dicho que lo primero que hay que hacer es distinguir claramente entre Jesús y Jesucristo. Mm. Esa es la primera base fundamental. Jesús de Nazaret es probablemente, bueno, para mí es con toda seguridad, ¿no? Pero para a lo mejor un 0,5% de los investigadores técnicos del Nuevo Testamento hay dudas de su existencia. Bueno, pero la damos por hipótesis, por supuesto, con más del 99% de los investigadores. Eso es lo primero, pero hay que distinguir claramente Jesús de Nazaret como personaje. eh, ¿Cómo diría yo? Encajable. Hay que encajarlo en la Palestina o Israel del siglo I. Y luego Jesucristo tener bien la conciencia bien clara de que está formada esa palabra que trasluce una entidad formada de dos personajes: el personaje Jesús de Nazaret, historia, y el personaje ungido, Cristo celestial, que ya pertenece
al ámbito de la fe y de la teología. Yo no soy teólogo, yo no he estudiado teología, es una pena, ¿no? Pero más bien me he dedicado a las lenguas pase. Entonces, una vez apartado eso, nos encontramos con unos textos en la antigüedad, pongamos desde el siglo en que vivió Jesús hasta el siglo segundo o tercero, con una serie de testimonios sobre su vida. Esos testimonios sobre la vida de ese personaje son fundamentalmente evangelios. La Iglesia antigua los separó por un proceso un tanto raro, del cual sabemos muy poco, lo separó entre sagrados y no sagrados. Curiosamente, y ahora abordaré el tema, curiosamente, para algunos, los que más se acercan al Jesús histórico son los sagrados, los auténticos, es decir, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y el de Lucas y el de Juan. Ese es el segundo punto. El tercer punto, nos encontramos con que una vez aceptado la historicidad de Jesús, los evangelios son una suerte de biografías, pero no unas biografías como las actuales, sino unas biografías que ante todo lo que intentan es destacar el mensaje del héroe y lo más positivo de su figura. Mm. Normalmente lo que hará un biógrafo de hace 20, 21, 22 o 23 siglos es, es dibujar al personaje con los mejores rasgos y luces posibles. Por tanto, hay que partir del, esto es la cuarta idea, de que no podemos aceptar unas biografías antiguas, ninguna, ¿eh? Ni las de Suetonio, ni las de Plutarco, ni la, en general, ni sobre el que se escribió sobre Marco Antonio, Cleopatra, Augusto, en general no podemos aceptarlas al pie de la letra. Y quinto, hay normas que a lo largo de 250 años son las que nos sirven, aunque ahora se discute bastante, para distinguir, y ahora ya respondo directamente a su pregunta, ¿cuál es el método que emplea un historiador hoy para distinguir entre aquello que es ensalzamiento, magnificación, Mm. engrandecimiento y, en último término, en el cristianismo, divinización del personaje, Jesús Cristo celeste, ¿no? De lo que fue el Jesús histórico? Bueno, pues lo primero es proveerse de un libro que se llama Sinopsis, naturalmente, todo esto hay que estudiarlo en griego, Sinopsis de los Evangelios. Hemos dicho que estas son las fuentes más antiguas unidas a las cartas de Pablo. Previamente, el historiador tiene que saber que las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. Es decir, usted va por la calle y le pregunta a un cristiano, a ver, dígame, ¿quién escribió primero, Pablo o los evangelios? Le dirá, seguro, que los evangelios van primero porque van en su libro y que después va Pablo, pero es exactamente al revés. Entonces, una vez admitido eso, pues ya se sabe que puede haber influido en personajes posteriores la visión que de Jesús tuvo Pablo. Y con esos presupuestos, lo primero que se hace es examinar los textos, los evangelios, y llegar, es decir, qué manuscritos hay, si son fiables, cómo se pueden estudiar, cómo se pueden dividir, cuántos son, cuáles son los más fiables, y eso es lo que se llama la crítica textual. Y pasamos por ahí todos. La crítica textual del Nuevo Testamento es impresionantemente difícil porque los testigos, es decir, los manuscritos que hay desde aproximadamente finales del siglo segundo hasta el siglo XI, XII o XIV, que se consideran
textos antiguos, son cerca de 6.000. Mm. ¿Sabe lo que es eso? Mm. Estudiar 6.000 manuscritos es imposible. Hay a máquinas potentísimas e institutos potentísimos que los comparan entre sí, como decía antes, los cuatro evangelios, y logran de alguna manera, y esto es muy importante, interpretar a través de los diversos manuscritos cuál es el texto más antiguo de los evangelios que nosotros poseemos. Y para un historiador o para la gente de la calle, esto puede ser problemático. ¿Y por qué razón? Porque hay que confesar que el texto que nosotros tenemos de los evangelios, repito, nuestra fuente primaria sobre Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico, es un texto 170 años posterior a la muerte de Jesús. Es aproximadamente del año 200. Pero, ¿cuál sería entonces el documento más fiable para reconstruir al Jesús histórico? Pues esos textos que dan el texto del año 200 examinado críticamente. Examinado críticamente. Normalmente se cree que por la comparación entre Marcos, Mateo y Lucas, se perdió un manuscrito que le llaman la fuente Uh, eso es, la fuente de los dichos del Señor, que también tenía su interés en el Jesús de la historia y que recogía fundamentalmente sus dichos. Ahora, si usted me pone en la dificultad de decir cuál es el documento primario que yo utilizaría hoy, pero teniendo en cuenta que es del 200, ¿eh? Aunque se haya escrito en el año 70 o en el año 50, es del 200. Entonces yo le diría, las fuentes primarias son esa fuente Q, fuente de los dichos del Señor, y el Evangelio de Marcos. Esas serían las fuentes primarias. Ahora bien, a pesar de las muchas dificultades, dentro de científicos creyentes, para los dichos de Jesús, dichos, dichos, ¿qué dijo él? Hay que ir directamente a ese material Q. Q es, pues Q de queso, es la abreviación, la primera letra de una palabra alemana que se llama Quelle. Quelle, es decir, eh, pues fuente. Fuente Q sería fuente, fuente. Bueno, pues eso nos viene muy bien, muy bien. Y luego Marcos, el problema de Marcos es que está escrito probablemente 40 o 41 años, 42 después de la muerte de Jesús. Si aceptamos que la muerte de Jesús, que también es difícil, en torno al año 30, o abril del año 30, una opinión científica calificada, o abril del año 33, tenemos 40 años. Y entonces uno se pregunta, en un tiempo en que no hay o no había periódicos, radio, archivos, televisión, claro que había archivos de familia, pero también se perdieron prácticamente todos en el Israel con la catástrofe de sus luchas contra Roma. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Pues tengo que examinar tanto la Cuele para los dichos como el Evangelio de Marcos con una serie de criterios. Lo primero es que yo al leer el Evangelio de Marcos y pensar bien, no vale leer corriendo, no vale leer sin pensarlo, hay que leerlo muchas veces. Te das cuenta
que en el Evangelio de Marcos hay como dos planos. Una, la de un Jesús maravilloso, potente, que hace milagros, sanaciones, exorcismos, y por debajo hay un Jesús que es muy judío, muy encuadrable en lo que nosotros conocemos por la historia antigua del Israel del siglo primero. ¿Cómo? ¿Cómo lo adivino? Es extraordinariamente difícil. Pues la primera norma que a mí me parece que funciona muy bien es el llamado criterio de dificultad. Le voy a adelantar que todos los criterios de los que yo voy a hablar ahora y que están en ese libro que usted ha anunciado, la aproximación al Al Jesús Jesús histórico. histórico que está aquí, ¿no? Que se refiere a este, ¿no? Sí, vale. Pues entonces en ese libro lo que yo digo es que el criterio de dificultad se basa en datos sobre un personaje, Jesucristo, que ya ha sido considerado casi divino, Mm. pero que son datos que no encajan muy bien con el concepto de un individuo divino. Pongo un ejemplo claro. El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús por Juan Bautista lo conocemos muy bien fuera de los evangelios, por el historiador Flavio Josefo, que habla de Juan Bautista muy bien y que explica el sentido del bautismo. Y nosotros sabemos que era un bautismo como símbolo de el perdón de los Mm. pecados. No que el bautismo perdonara los pecados, como entiende normalmente la gente. Flavio Josefo dice, muy judío, que los pecados se perdonaban antes con el arrepentimiento y que el bautismo era un símbolo de que ese perdón había sido efectivo. Bueno, entonces, si Jesús de Nazaret es un ser divino y la teología ya cristiana bien formada en el siglo segundo afirma que un ser divino no puede pecar, ¿cómo es posible que ese ser divino vaya a recibir el bautismo de Juan Bautista? No es posible. O una de dos, o una de dos. O Jesús era un pecador normal y o por lo menos algún pecado tenía, o Jesús hizo un teatro y se presentó allí haciendo un teatro. ¿Comprende? Realmente eso es una dificultad enorme. Esa dificultad que no encaja con el pensamiento de una iglesia posterior que ya ha engrandecido, magnificado y ensalzado a Jesús hasta un ámbito muy superior, eso ya te da una pista. Entonces tú ya tienes ahí un elemento que encuadra a Jesús dentro de la historia. Pero Jesús de la historia, no el Jesucristo celeste, ¿no? Y Claro. entonces podemos pensar que Jesús era un individuo como otros judíos, ya fuera de Galilea o del ámbito de Judea o del ámbito de Samaria, incluso, que por un momento, por un tiempo, no sabemos, dejó su trabajo, fue donde estaba Juan bautizando y allí recibió las aguas bautismales. Fíjese de este detalle ya sabemos que Jesús era un judío, que es un judío piadoso, que es un judío que tenía probablemente su trabajo, que ya era mayor cuando recibe las aguas bautismales y ante todo que Jesús ha de encuadrarse en el pensamiento teológico de Juan Bautista. Un pensamiento muy determinado, un pensamiento que le costó a su bautizador
la vida, porque el mismo Flavio Josefo también dice que Juan Bautista fue eliminado por el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es el de la matanza de los inocentes y su hijo Herodes Antipas era el rey, entre comillas, el etnarca, un título inferior dado por el Imperio Romano no lo consideraba rey, sino jefe como de una región. El etnarca, pues ese mató a Juan Bautista. Ya fíjese que con ese criterio ya tenemos mucho más de lo que parece. Ya Sí, estamos encuadrando a Jesús en la figura de Juan Bautista y en la figura de el pensamiento que representa Juan Bautista en la época. Es mucho, sí. Y, ya es mucho. profesor, caramba, Hay otro criterio que llaman de múltiple atestiguación. Es decir, cuando estudiamos los evangelios y vemos una característica de Jesús que aparece atestiguada en los evangelios, si son en sí de verdad independientes unos de otros, o en alguna posible fuente externa, eso tiene que ser verdad. Pongo un ejemplo que quede claro. Jesús proclamó de una manera notablemente fuerte y valiente el reino de Dios. El reino de Dios aparece atestiguado en todos los evangelios. Y, es más, como los evangelios están compuestos por diversas tradiciones y fuentes orales, ¿qué son esas tradiciones? Bueno, pues parábolas, disputas, sermones, milagros, exorcismos. Como la idea del reino de Dios está testimoniada por diversos testimonios diferentes dentro de la vida de Jesús, podemos decir claramente que Jesús, pues, era ese individuo que proclamaba de una manera básica y fundamental, como noción central, el reino de Dios. claro. Entonces, como nosotros tenemos otras fuentes, como es la Biblia hebrea, tenemos los apócrifos del Antiguo Testamento, es decir, la literatura judía que complementa al final de la Biblia hebrea y que normalmente es anterior a Jesús. Pues entonces, gracias a eso, podemos enterarnos qué es lo que podía pensar un judío del siglo primero. Claro, eso ya lo sabemos por el primer criterio, ¿no? El de dificultad. ¿Qué es lo que podía pensar en el reino, sobre el reino de Dios? Sí. Por medio de estos dos criterios, repito, dificultad y el criterio de múltiple atestiguación, yo ya estoy absolutamente seguro de una serie de datos cuando vuelvo a repasar, y siempre lo digo, teniendo los cuatro evangelios delante, viéndolos todos, uno, otro, así, pero teniéndolos todos y en griego, vuelvo a repasar y encuentro otros textos que encajan perfectamente con esa teología de Juan Bautista y de Jesús que representa el bautismo de arrepentimiento y del reino de Dios. Eso se llama criterio de coherencia. Sí, Aquellos pasajes que sean coherentes con lo que hemos ya descubierto por el criterio de dificultad o múltiple atestiguación, pues ya tenemos otro criterio más. Pero a mí ahora, ahora ya me convence más otro tipo de criterio que también lo he expuesto en el libro y que ahora
entre los investigadores está más de moda y con razón, se llama el patrón de recurrencia. Voy a repetir, es un modo, ¿no? Un canon, eh, un patrón que aparece, que recurre varias veces. Y voy a poner el caso más difícil, ¿no? El caso más difícil podría ser la lucha que hay para un lector moderno que se fija en los evangelios, la lucha mental que hay entre el Jesús manso y humilde de corazón, un Jesús que perdona a los enemigos, que manda poner la otra mejilla para que le den otra bofetada, etcétera. Y por otra parte, y por otra parte, usted ve que ese Jesús tan bondadoso, pacífico y amable es crucificado por los romanos. Entre paréntesis digo, eso pertenece también al criterio de dificultad, porque cuando uno predica con el tiempo, ya muerto Jesús, a un Salvador universal, a presentar como Salvador universal a un crucificado dentro del Imperio Romano, eso pues tiene muy poco por venir con la mercadotecnia usual, ¿no? Tienen que intervenir otras cosas, ¿no? Pero entonces vuelvo. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver. Yo comparo estas dos cosas. A mí me dice Mateo y Lucas, Mateo 11 y su paralelo es Lucas, claramente que Jesús es manso y humilde de corazón. Y veo lo de las bienaventuranzas, Mateo 5, el presentar. Y yo me pregunto, es que los romanos, sobre todo en Israel, en una tierra que era un polvorín, donde los judíos, desde luego, odiaban a los romanos porque se sentían aplastados. Vamos a ver, los romanos eran tan tontos que iban a arrostrar la ira de sus súbditos, llamémosle así, en Israel. Y otro paréntesis, necesitaban los romanos a Israel porque era el primer tapón contra el imperio parto, los partos y los iraníes que estaban en el este y que eh, cuando entraban contra el imperio naturalmente tenían que chocar contra Siria e Israel. ¿Eh? O sea que les interesaba mucho que el pueblo no se moviera. Vale, cierro paréntesis y entonces vuelvo a eso. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que los romanos fueran tan tontos que crucificaran a un señor que predicaba el amor, que era pacífico? Algo no encaja. Es evidente que algo no encaja. Bueno, entonces nosotros, y esto es un movimiento relativamente nuevo dentro de lo que es la investigación, como digo, el patrón de recurrencias. Entonces los investigadores lo que han hecho es buscar dentro de los evangelios cualquier indicio, por leve que fuera, que presentara a un Jesús que molestaba profundamente a los romanos. Y si usted lo ve en aproximación al Jesús histórico o en cualquier historia seria de Jesús moderna, verá que Jesús, como Juan Bautista, era un predicador que aunque fuera el más guapo, el más tranquilo, el más pacífico, el más sereno, eh, eh, totalmente desarmado de los señores que andaban por allí en el siglo I, predicaba algo explosivo, a saber, es compatible con la figura de Tiberio, el emperador, ni con el prefecto Poncio Pilato, ni tampoco, ni tampoco con los sumos sacerdotes que eran gentes allí y tal. Es decir, este individuo era un peligro público. Este, Usted está en Estados Unidos tranquilamente, digo, en el pueblo hispano, imagínense
en un momento en que no hay radio y televisión y todo, están ustedes Él está diciendo, "No, conectado. bueno, pues, hombre, ahora no les mataría, no les crucificaría, pero usted se lleva toda la vida diciendo que para que no gobierne el señor Trump, hay que eliminar, es decir, hay que matar a Trump y a todos sus seguidores. Es que eso es en el fondo lo que decía Jesús, si el reino de Dios era en la tierra de Israel y los romanos estaban allí, él, él presionando y no dejándoles seguir su religión, lo que estaba diciendo era algo parecido. El reino de Dios supone que hay que eliminar físicamente a los romanos y echarlos fuera de la tierra de Galilea. Entonces dice, ¿pero cómo diablos encuentro eso en el Nuevo Testamento? Bueno, pues entonces empiezas a buscar, y aquí sería muy, muy largo, ya estoy hablando demasiado, y ahí se han reunido como 15 o 20 indicios de un Jesús que por lo menos no condenó la violencia, que tenía discípulos que eran muy aguerridos y antirromanos, que Jesús se encuentra con que sus discípulos tenían armas, aunque fuera para defenderse, que Jesús perturbó el funcionamiento del templo, es decir, la llamada purificación del templo, que Jesús entró triunfantemente como el rey de Israel, que Jesús les mandó a los discípulos que compraran 2 espadas, que Jesús dijo no he venido a traer eh, la paz, sino la guerra, que no he venido a traer fuego sobre la tierra, que Jesús se encuentra con unos discípulos que le preguntan cuando le van a prender en Nazaret y, Señor, atacamos con la espada. Y hay uno que ataca con una espada pesada e hiere la oreja de uno de los atacantes. Es decir, usted recoge, y ahí tiene el patrón de recurrencia, usted recoge 20 o 25 pasajes en la que a través de una crítica de los evangelios percibe usted que este Jesús era más peligroso para el imperio que no un aparente bueno y bonachón, manso y humilde de corazón. Y que eso explica por qué mataron a Jesús en la cruz. Porque los romanos, que tampoco eran tontos, o sea, digo, para nada, ¿no? Y que sabían matar muy bien, en la cruz estaba un suplicio horrible y estaba expresamente dispuesto para 3 tipos de personajes fundamentalmente. Uno, un super ladrón organizado que le hubieran pescado varias veces robando, atracando por todas las carreteras y todas esas cosas y tal, que eso había muchos, ¿no? Entonces, si le pescaban y ya estaban hartos la policía en el siglo I, pues podía ser que el prefecto dijera, bueno, esto ya estoy harto de él, a la cruz. Segundo, para los esclavos huidos por lo menos 2 veces. Y tercero, para aquel individuo que fuera un peligro directo o indirecto para el imperio, es decir, que fuera un sedicioso contra el imperio. Ahora, una vez que llegamos a esta conclusión, nos detenemos, vamos a la calle, vamos a preguntar a un cristiano corriente, oiga, ¿qué imagen tiene usted de Jesús? Y después voy yo y le digo, pues mire, perdón, distinga usted primero entre el Cristo celestial y Jesús. Y Jesús murió como un sedicioso contra el Imperio Romano. Usted está loco. Pues no. El patrón de recurrencia, y usted, Eduardo, me ha preguntado exactamente eso. ¿Qué criterios tenemos para discernir entre lo que es probablemente auténtico en los evangelios y lo que es magnificación de la figura? Profesor, interesante. Yo leí su libro y
Me quedaron muchas preguntas, algunas de las cuales en su exposición anterior ya las contestó, pero hay cosas como, por ejemplo, el tema de los mensajes de Jesús, eh, como reformador del judaísmo. eh, y es que esos mensajes rompían con las normas religiosas tradicionales, sobre todo que pensé en algo que usted mencionó en estos momentos, que fue el reino de Dios, porque se puede interpretar que ese mensaje era una, más que una propuesta espiritual, podría ser una propuesta de tipo político que retaba no solamente al judaísmo, sino también retaba a el Imperio Romano. Mire, yo le digo que estoy, vamos, respondería con un no negativo y rotundo al sentido ese que usted dice que Jesús retaba al judaísmo. Solo respondería con un sí rotundo a que Jesús retaba al imperio, pero que Jesús retara al judaísmo y que fuera un profundo reformador, yo lo que diría que corre el peligro de interpretarse por mucha gente como si Jesús vino a la tierra, Jesús de Nazaret, a superar el judaísmo. Es lo que los que saben inglés saben perfectamente, y ustedes todos lo saben, el supersesionismo, ¿no? Es decir, que lo que predicaba Jesús era a la larga una sustitución del judaísmo. A mí me parece que eso es un error histórico absolutamente grave, absolutamente grave. Jesús de ningún modo, y no nos tendríamos que poner otra vez a volver a hacer un rollo como antes y venga a explicar un montón de cosas que en parte son sabidas. Jesús lo que se puede decir, que estudiando críticamente los evangelios, no no se sintió como un reformador de tal modo que hubiera que superar al judaísmo, sino exactamente como un profeta que en la línea del profetismo de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, lo único que quería es llevar a Israel a una mayor comprensión y profundidad y observancia de la ley. ¿Me permite que le ponga un ejemplo? Sí, por favor. Pues mire, tome por ejemplo las bienaventuranzas. En Mateo 5 en torno a, bueno, yo cito de memoria muchas veces un poco impreciso, pero en líneas generales va bien, en torno a Mateo 5:40, donde empiezan las antítesis. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Y la gente interpreta. ¿Os dais cuenta? Este Jesús era un reformador y lo que hizo fue tumbar al judaísmo y proclamar una cosa nueva. Yo digo, por favor, lo primero que tienes que hacer es reflexionar. Ese, ¿habéis oído que se dijo? Por ejemplo, vamos a poner el caso, no adulterarás. Pero yo os digo que ni siquiera miréis, esto es muy machista, pero es propio de la época, ¿no? Ni siquiera miréis con malos ojos a una mujer. Eso no es una antítesis. La antítesis verdadera es una proposición y su contraria. La antítesis que reformaría verdaderamente el judaísmo sería, habéis oído que se dijo, no adulteréis, pero yo os digo, adulterad lo más posible. Eso sí que sería reformar el judaísmo. Pero si ese Jesús va y dice, no, no, yo os digo que no adulteréis, sino que realmente lo que tenéis que ser es mucho más fieles a la voluntad de Dios, que no siquiera quiere que pienses mal sobre la mujer de tu prójimo. Eso no es reformar el judaísmo, eso es intensificar el judaísmo. Es decir, de ninguna manera se puede decir
mirando el Sermón de la Montaña como un ejemplo que esas antítesis están presentando a un individuo que piensa que el judaísmo ya no tiene nada que ver. Otro caso, el caso de la llamada purificación del templo. No les quepa la menor duda que hay una serie de intérpretes hasta hoy que indican que Jesús con esa purificación del templo lo que intenta es acabar con el culto del templo y inaugurar un culto nuevo. Yo digo, pero por favor, piensa un poco. Este Jesús que purifica el templo y que se juega la vida, sí, se juega la vida. Al leer la escena breve en el Evangelio de Marcos capítulo 11, si no me equivoco, evidentemente no caes en la cuenta de lo que pudo ser aquello. Pero si tú en un patio donde hay 2 o 3 mil personas, donde hay, sí, 3.000 o 4.000, y resulta que te encuentras con un montón de gente que tiene allí las monedas para cambiar, pues traes el dinero de Partia o de Roma, no sé cuánto, y lo cambias por la moneda que se puede usar puramente en el templo, y resulta que tú lanzas esas monedas al suelo y tal, y sacas coges un látigo, como dice el Evangelio de Juan, y empiezas a abrir las jaulas de los animales y todo eso. Os aseguro, os aseguro que este Jesús, si es que lo hizo de esa manera, se estaba jugando la vida, y nadie se juega la vida simplemente para acabar con una cosa. Ya se acaba de otra manera, sin él jugarse en la vida. Lo que hace es proclamar, si se leen bien los evangelios, es que aunque ese templo fuera destruido, Dios reconstituiría, según la profecía de Ezequiel, otro templo absolutamente puro, en el que no hubiera, como dice el Evangelio, las que tampoco lo lee la gente bien, que mucha gente, que Jesús prohibía el pasar con enseres desde una parte a la otra del templo. Imagínense que está el templo ya saben que Jerusalén y el templo está elevada y que viene a lo mejor con una serie de enseres y tiene que rodear todo el templo, y lo que hacían era pasar por el barrio, perdón, por el patio de los gentiles, a ahorrarse un montón de camino con enseres que podían ser impuros y no sé cuánto, y salir por la otra puerta. Es decir, que Jesús se jugó la vida para purificar el templo, no para destruirlo. Yo no puedo comprender cómo se puede interpretar de una manera moderna que Jesús intentó reformar el templo de modo que destruyera los fundamentos de la religión judía para convertirlo a una nueva religión. Se dice claramente, muchas veces Jesús es el fundador del cristianismo. Bueno, y entonces usted ¿cómo demuestra? Le pregunto yo a quien me dice eso, y me lo dicen muchas veces. ¿Usted cómo demuestra que en el Evangelio aparece clarísimamente, continuamente, un Jesús absolutamente piadoso, respetuoso con la ley, que asiste a la sinagoga, un Jesús que reza de una manera judía, que va al templo, que proclama la Biblia continuamente? Eso no casa, tiene que tener otra explicación. Me Profesor, parece que está claro. quiero hacerle una pregunta a la luz de todo esto que estamos conversando. ¿Qué valor se le pueden dar a los evangelios apócrifos en la construcción de la figura de ese Jesús histórico? Entiendo que el evangelio apócrifo que se acerca más al tiempo de la vida de Jesús, si no me equivoco, es el de Tomás, Sí, que creo que bueno, fue ojo, pero que hay dos evangelios de Tomás, y a lo mejor exacto. sí, no el evangelio de Tomás, filósofo israelita, así se dice, que es el evangelio ese famoso,
Qué pena que es que no se oye bien. Yo me tengo que poner esto y se me cae de la oreja. Sí, Pero no, bueno, no, no se eso me preocupe. produce risa. Pero bueno, Sí, qué pena es que la gente no distinga entre los dos evangelios. Uno es el Evangelio de Tomás, filósofo, que lo que presenta es a Jesús pues haciendo pajarillos de barro, ¿no? Y luego lo soplaba y salían los pajarillos volando, de verdad, o construyendo presas ahí en la que jugando con los niños, si viene un niño y le da una patada, le rompe una presa, se sale el agua y tal, y va Jesús y lo mata. No, no es ese. Es el Evangelio de Tomás gnóstico, del que teníamos nosotros algunos fragmentos en griego y que ya lo conocíamos por Ireneo de León y que con los descubrimientos de 1945 cerca de Luxor, la biblioteca copto-gnóstica de Nag Hammadi, que por cierto en castellano lo he editado yo, pero no yo solo, por supuesto, sino formando un grupo, como también con otros evangelios, formando un grupo de colegas investigadores. Y entonces, ese sí. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Tomás gnóstico presenta una serie de dichos de Jesús, pero con un significado. Aparentemente las palabras son las mismas que el Evangelio de Marcos, o de Mateo, o de Lucas, o de Juan, pero el sentido es totalmente diferente. Y entonces hay ahí una disputa que sí tenemos que hacer caso a los evangelios considerados sagrados por la Iglesia desde tiempo inmemorial, ¿m? Es decir, en torno al 180 o 200 ya estaba formada la lista de libros sagrados, o bien tenemos que hacer caso a un evangelio descubierto en 1945, que da muchas palabras de Jesús de una manera distinta. Eso es un tema de la investigación que no está absolutamente resuelto. Hubo y una época, no, termino, hubo sí, una época en que se ha dado, y sobre todo en Estados Unidos, el famoso Jesus Seminar, una importancia tremenda al Evangelio de Tomás gnóstico, y resultaba que la figura de Jesús, en vez de la que nosotros nos habíamos formado, el pueblo llano sencillo, Jesús era un filósofo cínico. Y desde luego, nada de eso, de hablar del fin del mundo y de la apocalíptica y nada, nada de eso. Nada de eso. A la luz del resto de los evangelios mm, apócrifos, eso que tienen ustedes en esa publicación que usted decía, todos los evangelios, esa que yo he editado, que son mm, 83 evangelios, verá que fuera del de Tomás y los cuatro evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, el resto es un montón de literatura fantástica. mm. Entonces esa literatura es muy fantasiosa. Y si la comparas con ese Jesús de la historia que la investigación crítica es capaz de sacar de los evangelios, caes en la cuenta que cualquiera que le diga a usted, oiga, pues mire, eso que dice la iglesia es un cuento y tal, aquí resulta que a la iglesia no le importa nada. La iglesia, quiero decir la iglesia en general, no la católica solo, sino sobre todo la evangélica o lo mismo la ortodoxa griega o rusa, todo, todo. La iglesia en general dice, se le va a caer los palos del sombrajo y todo el negocio, porque resulta que el verdadero Jesús es el que está en los evangelios apócrifos. Eso es lo que dice, por ejemplo, el Código Da Vinci. Eso es un cuento chino, perdón por los chinos. Eso no Profesor, tiene que ver nada, no nada con la historia. Eso es un mito absoluto. Se lo digo, y se lo digo yo, en el sentido de que usted sabe que yo soy un filólogo escéptico
muy racionalista y muy agnóstico. Yo no soy un Y creyente en ese sentido. Es decir, que yo estoy defendiendo aquí una imagen de Jesús que me parece mucho más realista y mucho más histórica, no a la otro luz, tipo. a la luz de, bueno, como ya nos quedan 5 minutos, pero a la luz de todo lo que usted ha investigado y estudiado a lo largo de tantos años, si le preguntáramos a usted cuál es, digamos, en 5 minutos la aproximación que usted nos haría al verdadero Jesús que se acerca a todo lo que usted ha estudiado, investigado, etcétera, el día de hoy, incluyendo, si es posible, que nos converse un poquitico en esa radiografía de 5 minutos de esos años perdidos de Jesús, si es que se puede decir algo, y de la posibilidad de que Jesús no haya muerto crucificado. ¿Qué radiografía nos dice, a la luz de todo lo que yo he investigado, esta es la radiografía que yo te puedo dar sobre Jesús? Pues mire, no hagan caso ni siquiera a los evangelios de la Navidad, Mateo 1:2 y Lucas 1:2. No hagan caso a los evangelios apócrifos y concéntrese en el Jesús de los evangelios, como yo he dicho en el examen crítico. Ese Jesús, la gran pregunta es, ¿es un modelo de vida para mí hoy? Y yo respondo, es un modelo solamente en aquellas virtudes morales, en su prédica de virtudes morales, éticas y sociales que son de aplicación universal. Es decir, nosotros podemos afirmar que Jesús, como un maestro religioso, como otros, ha producido una serie de sentencias de vida que son independientes del tiempo, de la localización en Palestina y que valen para todos los hombres de hoy. Pero el Jesús histórico no es sólo el Jesús maestro de moral, sino que era además un fervoroso judío fanático, fanático de su religión en ese momento. Y como tal, yo diría que en ese aspecto no es asimilable a un hombre moderno. Así que Jesús tiene un mensaje universal y debe ser admirado como un maestro cuya predicación ética y moral, en líneas generales, también hay excepciones, presenta una serie de razones por las cuales el hombre se hace más hombre, por la cual el hombre se libera de sus instintos perversos y cumple exactamente esa ley social, que es amar al vecino y no hacerle daño, que se reduce en la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a ti, que es una regla universal Ujú. y que Jesús la encuadraba dentro de lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Yo creo que eso es un mensaje universal. Que tengas tú una idea de Dios o tengas otra, o tengas una idea del ser humano o tengas otra, es perfectamente aplicable al hombre de hoy. No, Profesor, nos sí, queda un minuto, pero nada más quisiera una respuesta corta porque el tiempo apremia, pero nos han vendido tantas imágenes de Dios durante, yo he visto muchas además, este, ¿cómo usted, un gran investigador, porque además para haber escrito esos libros había que dedicarse de corazón a esto? ¿Cómo es para usted, para el profesor Antonio Piñero, la imagen de Dios? De La Dios. imagen de Jesucristo. Ah, la imagen de Jesucristo. ¿Cómo Yo la es acabo. para usted? Bueno, pues para mí es. Siento decepcionarle. Es un objeto de estudio apasionante por su inmensa influencia en la humanidad, pero yo no me declaro un seguidor de Jesús en el sentido de hacerle un maestro pleno de mi vida, nada más, pero lo respeto profundamente.
y creo que merece la pena investigarlo en el sentido de que su doctrina es en parte imitable. Eso es, y eso me ha hecho a no estudiar, por ejemplo, Homero, sino estudiar los evangelios que están escritos en griego, que es la literatura en griego, que tiene un impacto mucho mayor que, por ejemplo, otra parte de la literatura griega antigua. Bueno, así llegamos, profesor, a esta fascinante conversación que nos ha llevado por los caminos del Jesús histórico. Nos llevamos hoy no solo conocimiento, sino también una invitación a cuestionar, a investigar, a entender las raíces de nuestra cultura, cómo están entrelazadas con historias y mitos que aún resuenan en nuestro presente. Como dijo alguna vez el filósofo Karl Jasper, la verdad histórica nunca está cerrada. Cada generación la redescubre en su perspectiva. Gracias, profesor Piñero, por habernos acompañado hoy en el Séptimo Laberinto, a Luis y también a Andy. Gracias a todos. Sí, sí. Fue un honor, doctor Piñero, tenerlo acá con nosotros conversando. Un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, pero el honor es para mí porque saben que yo he dicho 1000 veces que un catedrático de universidad es casi un cero a la izquierda sin amigos periodistas. Porque si no, lo que él dice se queda reducido a un grupo pequeñito. Y gracias a los periodistas se amplía. Sé que el que agradezca soy yo. Lo he dicho 1000 veces. Ha sido un placer conversar con usted. Bueno, quizás sea interesante la obra que acaba de publicarse. Sí, con Eslava Galán, ¿no? Bueno, una con Eslava Galán, pero han salido otras 2 o 3 obras después. Bueno, ya. Y la última es una novela histórica sobre Herodes el Grande, que nos mete de lleno en la figura de Jesucristo. Pendiente, en cualquier momento lo estaremos contactando de nuevo para que nos hable de ella. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, lo esperamos la próxima semana. Saludos. Saludos a todos. Gracias.